Hola, hola, hola amigas y amigos, ¿cómo están? Saludos, buenas noches, buenas noches. Qué bueno estar conectados nuevamente por aquí. Muy contenta, como les dije, con la receptividad de la formación, con todo lo que hemos estado haciendo. Ya las personas comenzaron ayer el proceso de certificación, ya hay bastantes usuarios que se han certificado. Muy contenta con todo el proceso, ¿verdad? Desde el diseño de la formación, el inicio del curso, el poder interactuar por aquí y luego, bueno, los asesores atendiendo allí plenamente sus procesos de certificación. Como les dije, se integró a la certificación la formación en violencia intrafamiliar, el curso de violencia intrafamiliar, que creo que inclusive usted lo puede convertir en un diplomado. Eso sí se lo informan los asesores académicos. Y bueno, vamos a comenzar con la jornada de preguntas y respuestas del día de hoy. Hoy estuvieron haciendo menos preguntas, hay menos dudas que la primera clase. Supongo que porque la primera clase era mucho más larga, ¿verdad? Y bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta que hicieron, que me pareció bien interesante, que fue: ¿qué es la revictimización? ¿Qué es la revictimización? Y bueno, resulta ser que la revictimización, ¿verdad?, ocurre cuando la víctima de violencia, sea cual sea el tipo de violencia, pero en especial el tema de la violencia por causa de género, es sometida a nuevas formas de violencia o daño durante el proceso de intervención, ¿verdad? O durante el proceso de denuncia o durante el proceso de asistencia. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, eso ocurre cuando las instituciones y cuando los profesionales que son encargados de llevar adelante el tema de los casos, ¿verdad?, hacen que la víctima reviva el trauma, la culpabilizan o la someten a procesos repetitivos e innecesarios que generan mayor sufrimiento. Por ejemplo, tener que contar la historia 1000 veces. Llegas a el lugar donde haces la denuncia primaria o la persona que te atiende de primera instancia y entonces le cuentas la historia. Bueno, ocurrió esto y esto y esto, y luego esa persona te dice, bueno, ahora tienes que ir a este otro lugar, y en ese otro lugar te vuelven a hacer contar la historia, y luego tienes que ir a este otro lugar y ahí te vuelven a hacer contar la historia. Luego te dicen que tienes que hacerte exámenes, y cuando vas a hacerte los exámenes tienes que volver a contarle la historia a los profesionales de la salud. Y luego una cadena de contar la historia una y otra vez y otra vez y otra vez, de modo que tienes que revivir ese evento doloroso un montón de veces delante de un montón de desconocidos, y en muchos casos ninguna de esas personas a las que les estás contando la historia muestra ningún tipo de empatía o ningún tipo de cercanía o de digamos, no recibes de ninguno un trato cálido con respecto a tu situación. Lo siguiente que puede ocurrir es que te sientas juzgada, o que la víctima reciba comentarios que la culpabilizan, ¿verdad? Como por ejemplo, tú te lo buscaste, ¿por qué estabas vestida así? ¿Qué hacías allí a esa hora? ¿Cómo pudiste permitir que eso pasara? ¿Por qué no te bajaste del carro? ¿Por qué te fuiste con ese hombre? ¿Por qué no te fuiste de allí antes? Etcétera, etcétera. Es decir, de hecho lo vemos muchísimo en los medios de comunicación. Cada vez que una mujer es víctima, resulta ser que terminan juzgando las acciones de esa víctima. No importa dónde haya ocurrido, no importa cómo le haya ocurrido, siempre terminan juzgando a la víctima, ¿verdad? Si estaba en, no sé, en una discoteca, lo que llaman un antro en México, un sitio nocturno, bueno, ¿qué hacía esa mujer ahí? ¿Cómo se atrevía esa mujer a estar ahí? Recuerdo un caso muy sonado de una muchacha que estaba haciendo se me olvidó, estaba haciendo senderismo, y bueno, fue víctima de asesinato. Y bueno, los medios decían que qué hacía una mujer haciendo sola senderismo, es decir, que como que la excusa es, o la razón que alegan es como que porque se expone, ¿no?
librando de la culpa del agresor, porque explico cómo funciona esto de la culpabilización de la víctima. La culpabilización de la víctima no es más que alegar que el hecho ocurrió no porque el agresor sea agresor, es decir, no es porque sea violento, porque tenga tendencias violentas, no, es porque la víctima lo provocó. Ese es el discurso de quien culpabiliza a la víctima del hecho que le ocurrió. Es una teoría completamente absurda pensar que una mujer que es violentada porque ella provocó al hombre, porque estaba desnuda, porque estaba vestida de manera indecente, entre comillas, porque tenía una falda muy corta, una camisa muy pequeñita, porque ha habido personas con hábitos religiosos que han sido violentadas, violadas, de hecho, abusadas sexualmente. Hay personas que, no sé, niños muy pequeños que son abusados. De hecho, en muchos casos de abusos por parte de pederastas, ¿verdad?, de algunas religiones, el alegato era que los niños los habían seducido, los habían inducido. Tamaña barbaridad podría dejar atónitos a cualquiera, pero la verdad es que es el alegato tanto del agresor como del sistema que pretende seguir culpando a la víctima del hecho de violencia. Lo hemos visto en montones de casos, sobre todo los casos que se hacen más mediáticos, en donde se siguen haciendo preguntas tan innecesarias y tan abusivas como ¿por qué estaba allí? ¿Por qué se fue de fiesta? ¿Por qué se fue de noche? ¿Por qué salió con un hombre? ¿Por qué se quedó viviendo con él? ¿Por qué permitió que la abusaran? ¿Por qué si el hombre era violento no se fue de allí? Etcétera, etcétera. Lo que hace todo este sistema, ¿verdad?, de juicio es quitarle la culpa al agresor porque él no lo hizo, porque él es una persona que tiene un problema de salud mental y es violenta, sino que él lo hizo porque se vio obligado, porque esta persona salió en falda. Como esta mujer va a salir en falda, pobrecito el agresor que por culpa de esta mujer se vio obligado a abusar sexualmente de ella. Entonces, este tipo de comentarios y este tipo de acciones lo que hacen es esto de revictimizar, es decir, volver a culpar a la víctima de algo que ella no pudo evitar. No importa si hubiese tenido una falda de 3 metros de largo o si hubiese salido solo de día. ¿Cuántas personas, niñas, niños, adolescentes no han sido secuestrados y abusados habiendo salido en plena luz del día o en sus centros educativos con el uniforme puesto? Es decir, ese discurso de que es culpa de la víctima por la forma en que estaba vestida, la forma en que caminaba, la forma en que hablaba, etcétera, etcétera, vuelvo y repito, es una forma terrible de culpabilizar a la víctima y librar al agresor de responsabilidades. Lo siguiente sería la falta de sensibilidad en el trato durante el proceso legal, de parte de médicos, de parte de psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales, personal diverso de las distintas instancias donde tiene que la víctima transitar en su proceso de denuncia o en su proceso de recuperación, en su proceso de atención, ¿verdad? Y está muy asociado con este tema de culpabilizar a la víctima y con el hecho de tener que revivir estas situaciones de manera reiterativa cuando se sienten realmente vulnerables y desprovistas de protección. Ajá, la siguiente pregunta, vamos a ver por aquí. Ya les voy a decir, ya les voy a comentar. Ajá, ¿qué hace la víctima? ¿Qué hacer si la víctima no quiere denunciar? ¿Qué hacer si la víctima no quiere denunciar? Bueno, miren, podríamos decir que debemos estar como obligados a denunciar por parte de la víctima, ¿verdad? Es decir, deberíamos estar como obligados a tomar las acciones que la víctima no quiere tomar porque ella no sabe cómo tomar esa decisión. Podríamos decir que
que nosotros tenemos como una varita mágica para extraerla de la situación y ponerla en un lugar seguro. Esto tenemos que verlo con mucha lupa y tenemos que ser muy sabios a la hora de pensar en hacer o tomar una de estas decisiones. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es respetar la decisión de la víctima. Nos guste o no nos guste, tenemos que respetar su decisión. Mire, no hay una situación humana en la que el humano no puede recibir orientación para salir de esa situación. Ya va, es que creo que fui muy extremista con lo que dije cuando dije nunca, pero digamos que en estos casos hay posibilidades de seguir desarrollando un proceso de acompañamiento, ¿verdad?, del caso, de modo que nosotros podamos lograr algunas cosas que ya les voy a explicar para lograr que la víctima llegara al punto de la denuncia, ¿verdad? Pero es importante que lo que primero tenemos que hacer o lo primero que hagamos sea ofrecer apoyo y ofrecer recursos a la víctima para que sepa que tiene opciones disponibles y, bueno, prepararla para cuando esté lista para tomar esas decisiones, porque lo que sí es cierto es que no siempre estamos en condiciones de poder aceptar esa ayuda, ¿verdad? Entonces, lo primero sería respetar la decisión y lo siguiente sería darle apoyo, es decir, darle consejos, darle recursos, darle herramientas, mostrarle el camino, aunque la decisión no la vaya a tomar al momento exacto en el que nosotros decimos tienes que denunciar. Mira, tienes que denunciar porque esto no puede seguir pasando. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo dije ayer, escuchar sin juzgar, ¿verdad? Escuchar a la víctima, ofrecerle un espacio seguro donde pueda hablar sin sentir ningún tipo de presión, pero para nada forzarla. Miren, y no hay que forzarla también porque pasan varias cosas, ¿verdad? Como esa víctima no está todavía dispuesta a salir, cualquier cosa que usted le diga inclusive puede hacer que ella vaya y se lo cuente a su agresor, porque como ella está atada probablemente emocionalmente a su agresor y usted le dice mira, estás con una persona que te está agrediendo, eso se llama violencia y puedes salir herido, lastimada, tienes que separarte, y ella va en medio de un enojo, de cualquier razón o sin razón alguna, le cuenta al agresor y puede provocar mayor violencia sobre la víctima o puede provocar violencia sobre usted mismo. Entonces es importante aquí que estemos claros de cuál es el mapa que tenemos frente a nosotros para saber qué acciones debemos tomar y sobre todo darle a la víctima más seguridad. Lo otro sería informarla, como les digo, sobre los recursos que tenga disponible, ¿verdad? Líneas de ayuda, refugio, servicios psicológicos, servicios legales. ¿Para qué? Para que ella pueda saber a dónde acudir en caso que decida buscar ayuda en el futuro, ¿verdad? Porque en el momento, bueno, no está dispuesta a hacerlo. Y por último, pero más importante, se los decía ayer, una persona víctima de violencia psicológica, física, cualquier tipo de violencia, no tiene idea de su propio poder, no es autónoma en la toma de decisiones, no tiene confianza en su capacidad de tomar decisiones. Entonces es importante que nosotros paso a paso, ¿verdad?, podamos ir ayudándola a que retome esa capacidad de toma de decisiones. ¿Cómo va a recuperar su capacidad de toma de decisiones? Dándole pequeñas gotas de triunfo, pequeñas gotas de alegría, de saber que va a tener, puede tener mejores momentos de vida, puede tener mejor estilo de vida, inclusive que puede conseguir recursos o beneficios que le ayuden en su vida, a ella, a sus hijos en el caso de que los hubiera, a su familia. Volverla a reencontrar con círculos de personas que le ayuden a mantenerse mucho más sana mentalmente. Porque o sea, es que es importante que sepamos que la víctima tiene en algún punto que sentir que tiene control de sus decisiones. Pero, aquí voy a hacer la salvedad, ¿verdad? Esto sí, no hay un peligro de violencia inminente, es decir, de ataque inminente sobre la víctima o de violencia, porque en ese caso, y si vemos, vemos por ejemplo que la vida de la víctima corre riesgo, bueno, tenemos que hacer a lo mejor algún proceso de intervención. ¿Qué ocurre cuando se hacen estos procesos de intervención violentos? Que
va el que interviene, ¿verdad? Y dice, mira, esto que te está ocurriendo no es normal, vamos a denunciar. Bueno, tú no quieres denunciar, yo voy a denunciar. Y entonces va la persona, mete la denuncia y termina la esposa o la víctima defendiendo al agresor y diciendo, mira, no, o mintiendo en algunos casos, diciendo, no, es que él no me hizo nada, esa persona está loca, yo no sé por qué se metió en mi casa, y defendiendo a su agresor. Recordemos que hay un componente de control psicológico sobre la víctima, ¿sí? Se llama indefensión aprendida, es decir, esa víctima está probablemente en una situación de completa subyugación frente a su agresor, cree que no tiene salida. Recordemos que la mayoría de las víctimas de violencia por causa de género fueron o testigos o víctimas de violencia durante su infancia. Fueron testigos de cómo cómo los conflictos se resolvían de forma violenta dentro del hogar, o que el papá le pegaba a la mamá, o la mamá le pegaba al papá, o a lo mejor a ella la corregían a golpe y puño. Por lo tanto, para ella la violencia es una forma normalizada de resolución de conflicto. Entonces, que el esposo le pegue, bueno, eso no tiene nada de malo, es mi esposo, no te metas, es mi esposo, él me puede pegar cuando quiera. Entonces, ese tipo de situaciones, ¿verdad?, son muy difíciles de que la persona las pueda racionalizar como la estamos racionalizando nosotros de manera lógica, ¿verdad? No es normal que te peguen, no es lógico que te peguen, pero para ella a lo mejor sí, porque eso fue lo que creció viendo y ese fue el discurso que le dijeron toda la vida. Entonces ella asume que eso es normal. También pasa muchísimo en víctimas de maltrato desde la infancia, que cuando son adultas no aceptan que pueda haber una vida mejor. De hecho, si llegan a encontrarse a lo mejor con una persona que les ofrece una vida mucho más tranquila y mucho más estable, terminan separándose porque no aceptan eso como forma de vida, porque lo que tienen interiorizado es que lo normal, la forma normal de interacción fue lo que interactuaron con sus padres, madres o cuidadores, era la violencia. Entonces lo que les parece raro es lo que nosotros consideraríamos normal. Entonces es que no me gusta estar con esta persona porque es muy aburrido. ¿Por qué es aburrido? No dice las razones por las que son aburridos, pero en el fondo aburrido es porque no me golpea, porque no me grita, porque las formas de conexión que generó, las formas de apego que generó en su infancia están relacionadas con la violencia, y entonces sus únicas formas de conexión que conoce son esas, y si otra persona no conecta con ella desde allí, entonces ella siente que no hay conexión, ¿sí? La víctima va a sentir que no hay conexión. Entonces, esto es un mundo muy complejo. El mundo de los procesos psicológicos es un mundo muy, muy, muy complejo, y que nosotros tenemos que entender dentro de su complejidad. Es decir, no es solamente la simpleza de decir, ay, mira, aquella muchacha yo creo que el novio le pega, la voy a sacar de esa situación. Es un poco más complejo que eso, y nosotros como profesionales tenemos que seguirnos formando en todas estas complejidades para que podamos hacer intervenciones que sean mucho más efectivas, y sobre todo que no vayan a ser, como dije ayer, creo que lo dije el primer día, que no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad, tanto para la víctima como para nosotros mismos, ¿sí? Ajá. ¿Dónde debo llevar primero a la víctima? Bueno, eso va a depender de el grado de ayuda que necesite, o el tipo de ayuda que necesite, ¿verdad? Porque si tenemos una víctima que tiene, que está herida, por ejemplo, o que está lastimada de alguna forma, bueno, tenemos que llevarla a un centro de salud, ¿verdad? Eso sería como lo inmediato, un hospital, una clínica donde pueda recibir atención médica. Pero si la víctima está en peligro inminente de violencia, bueno, deberíamos poder contactar a las autoridades, es decir, a la policía, o trasladarla a algún tipo de refugio seguro o un centro de acogida para víctimas, donde ella pueda estar protegida mientras se toman las medidas legales para protegerla de esa violencia inminente que se asoma por allí. Ahora, si la víctima no está en peligro inmediato, pero necesita orientación, bueno, podemos derivarla a un centro diagnóstico, un centro de asesoramiento legal, un centro quizás de asesoramiento psicológico, donde pueda recibir obviamente ayuda y donde pueda empezar a conocer sus opciones, porque nos vamos a encontrar con muchos casos. A lo mejor nos encontramos con un caso de una persona que es víctima de violencia y
la llevamos, denuncia, se separa, nunca más vuelve con el agresor. Eso puede ser un caso, uno muy sencillo. Y en cambio nos vamos a encontrar con otros donde después de 7 años seguimos sacando a la víctima del hogar, donde el mismo esposo sigue dándole palo a ella y a las hijas, ¿sí? Entonces tenemos que tomar en cuenta los diversos escenarios que se nos van a presentar. Pero es importante sí que la víctima reciba ayuda rápida, temprana, segura, y sobre todo que esté pensada de forma empática y que le permita conseguir salidas que sean de largo plazo. Alguien escribió, ¿verdad?, en el chat, esto fue en el chat rápido, en el chat en vivo del día de ayer, que estaba sufriendo de abusos por parte de su pareja. Entonces, bueno, a esa persona que está viendo esta formación, a usted que está viendo esta formación porque requiere de ayuda, es importante, uno, que cuando nos acerquemos o cuando usted se acerque, ¿verdad?, que debe acercarse a cuanta persona pueda para solicitar ayuda, sepa esa persona dónde está usted, porque esa persona tiene que saber dónde está usted para que le pueda ayudar de forma efectiva, ¿verdad? Si lo que usted desea es alguien de confianza con quien hablar, seguro, por ejemplo, en el caso de Fundabric, puede conversar con cualquiera de nosotros que segura, con toda certeza, puede esperar que le escuchemos, ¿verdad? Si usted quiere, lo más recomendable es que usted pueda buscar a alguien de confianza, un amigo, un familiar, que le permita que usted pueda conversar. Si usted siente que no tiene ningún amigo y ningún familiar, díganos dónde está para nosotros poder proveerles de líneas de ayuda. De todas formas, vamos a compartir por aquí otra de las profes que da esta clase, una profesora venezolana también, que ha dado otros cursos aquí porque ella está muy metida con el tema de la defensa de los derechos de la mujer, y ella creó para Fundabric un directorio. Entonces yo le voy a pedir al equipo académico que por favor lo comparta por los grupos donde están los participantes, ¿verdad?, para que usted pueda revisar en ese directorio si hay algún número de ayuda que le pueda facilitar usted o cualquier persona que esté pasando por esta situación. Si usted se siente en peligro, inminente, la recomendación es que busque o un refugio o que busque algún centro especializado donde recibir protección, que se vaya a casa de un amigo, de un familiar, o que directamente vaya y denuncie para que la puedan separar del agresor. Creo que esto sería, o sea, no le puedo, como ya lo decía anteriormente, no le puedo obligar a que lo haga, pero sí creo que podría ser una de las vías digamos más expeditas que usted pudiese ir a realizar la denuncia. Sé que esto va a depender de la zona donde se encuentre, de su círculo de apoyo. Entonces, en primera instancia, póngase siempre en un lugar seguro, ¿verdad? Siempre colóquese en un lugar seguro. Y en segundo lugar, busque ayuda. Este es un proceso que no podemos pasar solos ni solas. Necesitamos ayudas. ¿De quiénes? De nuestros círculos de apoyo. ¿Quiénes son nuestros círculos de apoyo? Aquellas personas que realmente desean vernos libres y disfrutando de esa libertad. O sea, es decir, no es porque sea su sangre, no es porque usted lo conozca hace 50 años, no. Porque a lo mejor esa persona que es su sangre le dice quédate ahí porque ¿qué vas a hacer si no tienes trabajo y él es el que te mantiene los niños? O no te vayas de ahí porque ese es tu marido. O quédate ahí porque mira esa casa y después ¿dónde vas a vivir? ¿Qué vas a hacer sin casa? Creo que debe usted buscar a alguien en quien realmente usted pueda confiar. Si cree que no puede confiar en nadie, escríbanos por privado y con gusto conversaremos del tema y vemos si podemos ser de ayuda en su caso particular. Y bueno, denunciar siempre es una opción, una vía que debe considerar, que debe tener por ahí a la mano, acercarse a algún tipo de elemento del Poder Judicial en su país para que usted pueda, bueno, en su país, en su comunidad, en su región, para que usted pueda, si se siente segura de hacerlo, ¿no? Si siente que es un lugar seguro al cual asistir. ¿Qué otras formaciones? También preguntaron qué otras formaciones. Importante para estas personas que se sienten agredidas de alguna forma, que sepan que no están solas,
que hemos sido mucho lo que hemos pasado por esto. En mi caso particular, cuando yo era adolescente, pasé por esto, bueno, no era adolescente, ya estaba en la juventud temprana, pasé por esta situación, tuve un muy buen círculo de apoyo en algún punto de la relación y logré salir, digamos, rápidamente de esto, pero fui violentada muy fuertemente. De hecho terminé con moretones en mi rostro, pero yo logré realmente salir de esa situación. Eso en ese caso muy particular. Yo no denuncié en su momento, era muy joven, lo que hice fue alejarme. Él también era muy joven, lo que hice fue alejarme de esa persona. No tuve tampoco herramientas o recursos como para decir que iba a denunciar en ese momento. Yo me alejé. Y pero ahorita, creo que si me volviese a ocurrir ahorita, no dudaría en hacer la denuncia correspondiente. De hecho, más adelante pasé por una situación ni siquiera parecida, ni siquiera similar, con una pareja también que estaba enviándome unos mensajes incómodos o molestos, y yo denuncié inmediatamente. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la denuncia como una fórmula válida de darle un parado al agresor. Miren, en aquella oportunidad, con solo un llamado de atención de las autoridades, en ese momento específico, esta persona no me molestó más nunca en la vida, después de por lo menos varios meses de estarme importunando de forma muy agresiva con los mensajes y cuando nos encontrábamos por allí en alguna situación o circunstancia. Y miren, bastó que la policía le diera su buena regañina y más nunca esta persona volvió a molestarme a mí. Entonces denunciar es una opción. Denunciar es una opción muy válida. Hay otras situaciones en las que a veces nos sobrepasa la circunstancia. Miren, yo tuve durante muchos años que viajar en transporte público por muchas horas, porque vivía lejos de donde estudiaba, de donde trabajaba y estudiaba. Entonces yo me montaba muy temprano en el transporte público, viajaba largas horas, y bueno, largas horas no, era 1 hora, a veces 2, a veces 3, dependiendo del tráfico. Podían ser hasta 3 horas montada en esas unidades de transporte, ida y vuelta, de mi casa a la universidad. Luego me iba al trabajo y regresaba a mi casa, igual casi 3 horas de viaje en algunos casos, ¿no? A veces eran 45 minutos. Eso era un asunto de suerte más bien. Y bueno, resulta ser que yo tuve el infortunio, ¿verdad?, de en 5 de estos viajes, yo también estaba muy jovencita, en 5 de estos viajes tuve el infortunio de tropezarme con abusadores de tipo sexual. En la primera oportunidad me aterroricé y me paralicé. ¿Conocen la parálisis del miedo, verdad? La parálisis de una persona que está siendo violentada sexualmente. Bueno, fue lo que me ocurrió. Y lo que hice fue que me paré del asiento, ¿verdad?, donde esta persona estaba intentando tocar mis partes íntimas. Me paré del asiento y me quedé paralizada allí hasta que terminó el resto del viaje. Me pasó 4 veces más. Las otras 3 veces que me ocurrió, yo me quedé callada porque no sabía cómo reaccionar. Había una cosa dentro de mí que hacía que yo de verdad me quedara paralizada. El miedo me paralizaba de una forma en la que yo no podía ni hablar, ni gesticular. De hecho, pasaba horas después del evento para poder hablar. Hasta en la última oportunidad en la que yo estaba con 2 amigas y me volvió a ocurrir, esta persona tocó mis partes íntimas sentado en el asiento de al lado donde yo estaba. O sea, él estaba sentado a mi lado de una manera muy descarada, y entonces yo estaba muy molesta porque ya me había pasado muchas veces por, no sé, por la misma situación, porque había mucha bulla en la unidad de transporte público. Entonces yo estaba como, creo que estuve en un momento en que me encontró así como ya, como al límite, y entonces lo golpeé. Recuerdo que era calvo y lo golpeé por la cabeza, y mis amigas estaban con cara así de ¿qué pasó? ¿Por qué golpeas a ese señor? Y entonces empecé a reclamarle, y él decía, yo no fui. Y yo decía, yo me acuerdo que le decía, ¿tú no fuiste qué? ¿Tú no fuiste qué? Si yo no te he hecho nada, si tú no me has hecho nada, y yo soy una loca que te está golpeando, ¿verdad?, en la calle, entonces, ¿por qué tú no dices por qué me pegas? ¿Por qué no preguntas por qué me pegas? Porque en lugar de preguntarme por qué te estoy pegando, dices que tú no fuiste qué? ¿Tú no fuiste qué? Si yo no te he dicho nada, ¿tú no fuiste qué?
Y nada, la gente en ese momento vio como el asunto, yo como expliqué como pude porque estaba temblando obviamente y lo bajaron, lo que hicieron fue bajarlo del bus. Pero lo que quiero decir es que frente a este tipo de situaciones, ¿verdad? Es muy difícil saber cómo vamos a reaccionar. Y cuando son este tipo de situaciones de corta interacción, ¿verdad? O sea que son muy cortitas, no fue un abuso largo permanente en el tiempo, este tipo de situaciones cortitas pueden encontrarnos desprevenidos. Nos pasa me pasó a mí con esta pareja que les comento de cuando estaba muy joven, y recuerdo que yo me quedé estupefacta porque ya nosotros teníamos 3 años de relación y nunca había ocurrido, nunca. Esta persona empieza a hacer esto porque cae en un asunto de consumo de sustancias. Y entonces la primera vez que pasó yo recuerdo que me quedé congelada porque es que yo nunca me hubiese imaginado que eso me pudiese ocurrir a mí y que él me lo pudiese hacer. Entonces recuerdo que lo primero que sentí fue que me paralicé, quedé como, esto no puede estar pasando. Esto no me puede estar pasando a mí. Incluso estaba incrédula de que eso hubiese ocurrido. Casi que pensaba, ¿será que me lo imaginé? ¿Será que lo estoy exagerando? ¿Será que esto no ocurrió como yo creo que ocurrió? Es decir, mi mente era un mar de confusión y de sentimientos muy encontrados. Entonces, esto lo digo, ¿verdad? Doy este ejemplo y les cuento mi experiencia, porque nuestra víctima, la persona a la que estamos intentando atender, es un mar de emociones, un mar de sentimientos, un mar de incluso sentimientos de culpa, sentimientos encontrados de frustración, de rabia, de impotencia, de muchas emociones y sentimientos encontrados que probablemente no tienen asidero ni siquiera en la realidad. O sea, es muy difícil que una víctima de abuso pueda ver la realidad tal cual como es y como quizás la vea usted. Entonces tenemos que ser muy empáticos y tenemos que ser muy respetuosos de la situación que esa persona está pasando y de las formas en las que vamos a encontrarnos con esa situación, sí, con la situación propia de la persona. Podemos decir, no, es que si tenemos una fórmula magistral, listo, tenemos que tener protocolos, ¿verdad? Pero los protocolos también requieren de la mano humana, es decir, se metió mi perrita, requieren de la interacción humana, es decir, de que usted pueda poner su corazón en esa intervención para que sea lo más humana posible, lo más respetuosa posible y lo más empática posible. Lo otro es, la otra pregunta que me hicieron fue qué otras formaciones podrían acompañar esto para especializarme. Mire, aquí en Fundabri tenemos muchas formaciones que les pueden ayudar, por aquí vienen varias. Esta semana tenemos una que no recuerdo cuál es, la otra semana otra. Esta semana vamos a estar una formación por semana. ¿Qué les recomiendo yo? Obviamente formaciones de trabajo social con enfoque de género, como esto que estamos haciendo. La psicología detrás de la violencia, miren, mi perrita está moviendo la cámara, la psicología detrás de la violencia por causa de género, temas de derechos humanos, temas legales, capacitación en atención a agresores. Bueno, creo que quedó torcida la cámara. Hay muchas formaciones que le pueden ayudar a especializarse. Por aquí tenemos formaciones en familiograma, es más, por el grupo lo van a compartir. Por el grupo van a compartir todas las otras formaciones, como siempre totalmente gratuitas. Y ya, si lo que ustedes es la certificación, que por cierto la anoté aquí porque es otra pregunta que me hicieron, ¿cómo me certifico? Como les dije, se los comenté ayer, tanto para esta como para cualquier otra formación que ustedes desee certificarse, básico y elemental, por el grupo de WhatsApp usted se certifica. O sea, usted entra o está en el grupo de WhatsApp y por allí le van a estar, ya están en ese proceso. Pero para el que no lo esté haciendo, escribe en los comentarios, por favor, mire, yo no tengo el grupo de WhatsApp, por favor ingréseme, me quiero certificar, le suplico, me quiero certificar, anótelo por allí, ¿sí? Seguro va a poder ingresar a un grupo de WhatsApp, le pasamos el link de un grupo de WhatsApp. Se me ocurrió ahorita algo y se me fue con la misma que vino. Vamos a ver, por aquí, me dijeron, usted mencionó un congreso de trabajo social, ¿de qué se trata? Es el segundo congreso internacional de trabajadores sociales, y bueno, está súper interesante. Por ahí, por el grupo, probablemente hoy mismo le podemos compartir
el documento. Hay varias cosas ahí por compartir que les debo, las voy a anotar ahorita apenas termine aquí con ustedes. Preguntaron también qué era la empatía. Bueno, para profundizar un poco más, pero rápidamente porque ya nos pasamos del tiempo, ¿verdad? La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona, de comprender sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con escucha activa, con validar las emociones, con mostrar apoyo. ¿Cómo nos logramos poner en los pies de otra persona? Solamente asociándolo. Si lo que vive esa persona nosotros no lo hemos vivido nunca, solo lo podemos hacer asociándolo a algún evento parecido o similar que nosotros hayamos vivido. Les voy a poner un ejemplo desde el punto de vista de padres, ¿verdad? Los padres piden empatía permanentemente a los hijos, ¿verdad? Los padres le dicen a los hijos, las madres, le dicen a los hijos o le dicen a los maridos, ¿verdad? En el caso de los hijos le dicen, yo que te llevé 9 meses en el vientre y mira cómo me pagas, no puedes recoger esa ropa sucia del peso. O le dicen al marido, ¿verdad? Yo que llevo esta barriga 9 meses, tú no tienes ni idea de lo que yo sufro. Exacto, no tiene ni idea de lo que usted sufre, ni idea, porque en su vida la única barriga que ha tenido, si acaso, es porque bebió mucha cerveza. Pero de resto jamás va a ser, no sé, unas lombrices. Pero nunca vas a ver lo que significa gestar un bebé 9 meses en el vientre y darlo a luz, ¿verdad? Ya sea por parto normal, por cesárea, nunca vas a ver lo que es eso. Ahora bien, sus hijos, ¿verdad? Probablemente nunca han pasado por una cirugía. Supongamos que usted tampoco, supongamos que usted supongamos que usted es hombre y nunca le han hecho una cesárea y nunca se la van a hacer porque usted es hombre, ¿verdad? Pero supongamos que nunca le han hecho una cesárea, nunca lo han abierto para hacerle una cirugía, ni siquiera una apendicitis le han sacado, nunca jamás en su vida le han hecho una cirugía. Pero yo lo invito, ¿verdad?, que usted me diga si alguna vez usted se ha cortado en la cocina con un cuchillo, un cortecito así en la cocina. ¿Se ha cortado alguna vez con un cuchillo? ¿Se ha apoyado con una aguja? ¿Se ha cortado con una hoja de papel? Es decir, ¿usted recibió algún tipo de cortes alguna vez en su cuerpo, pequeñito, el más chiquitico? ¿Se ha agarrado una vez este cuerito de aquí y se lo ha arrancado? Arrancarse el cuerito que no siente que se pele el brazo completo. Bueno, si usted alguna vez se ha hecho algún corte, se cortó con el corta uña y se cortó mal, o se cortó con un cuchillo, picó una cebolla y se quitó medio tajo de dedo, yo un día casi pierdo el dedo con una cebolla que corté. Cualquier cosa que usted haya hecho, que usted haya picado y se haya cortado, entonces eso le debe haber dolido, y le debe haber dolido mucho, ¿verdad? Le dolió muchísimo ese corte que usted se hizo. Bueno, entonces imagínese ese dolor de ese corte, como de este tamaño, estoy hablando del caso de la cesárea, ¿verdad? Como de este tamaño, ¿verdad? Como de este tamaño así, en la barriga y en 7 capas de piel. Eso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta que llegan al bebé. 7 cortes hacia adentro. Imagínese la recuperación de ese dolor después que a usted le abrieron la panza, para eso, para cualquier otra cirugía. Entonces, a veces el acto de empatía es poder buscar algún evento que me permita asociarlo con lo que está viviendo la otra persona y entonces poder ser empático. La empatía no es nata, no nace con nosotros, nace la capacidad, pero se desarrolla a lo largo de nuestros primeros años de vida. De hecho, la empatía se desarrolla casi en su totalidad durante el primer año de vida, pero sigue desarrollándose, solo que la más fuerte de la empatía se desarrolla de los 0 al año y luego sigue su proceso, creo que como hasta los 7 años se va formando el proceso de empatía. Por eso es que los grandes... las personas que de verdad han tenido muchos trastornos de salud mental, la mayoría pasaron por procesos de mucho maltrato en su más tierna infancia, es decir, no pudieron crear lazos y por lo tanto no pudieron crear empatía. Como no fueron empáticos con ellos, no se la pudieron enseñar, no se la pudieron transmitir y ellos no la pudieron aprender. ¿Usted puede aprender a ser más empático? Sí. Sí, puede aprender a ser más empático. De un pasito hacia atrás y vea qué es lo que está pensando, sintiendo o de dónde vienen esas emociones y sentimientos de esa persona. Por supuesto que sí. Y tenemos que ejercitar la empatía permanentemente, porque, vuelvo y repito, no es nata, no nace con nosotros. La capacidad sí, pero debe desarrollarse, ¿sí? Es como el habla. Usted nace con la capacidad de hablar,
¿verdad? Pero usted no nace con un idioma. Usted nace con la capacidad de hablar, porque todos los humanos nacen, a menos que tenga alguna condición, con la capacidad de hablar. Si usted no habla desde chiquito, nadie habla con usted. Si usted nace en una selva y lo crían unos monos, usted va a hablar como los monos, usted no se va a poder comunicar en ningún idioma humano. ¿Por qué? Porque no se lo enseñaron, no lo desarrolló. Entonces, al igual que él habla, la empatía también nace con usted, pero puede atrofiarse. ¿Cómo puede atrofiarse el habla si no se desarrolla? Entonces, bueno, con esto llegamos a el cierre de esta hermosa actividad. De verdad ha sido un placer estar aquí con ustedes estas 4 sesiones. Muy contenta. Déjeme por allí en los comentarios qué le pareció la formación, por favor. Dígame por allí qué mejoraría, qué quitaría, qué pondría, además de lo que ya hemos visto. Y bueno, todas esas recomendaciones van para mí, para el equipo académico, para que sigamos mejorando cada vez más todos estos procesos formativos. Muy contenta de estar por aquí. Recuerde seguirnos en Instagram, allí le dejamos la cuenta de Instagram, la cuenta de Facebook. También ingrese a los grupos de WhatsApp, porque por allí es donde más estamos pasando información permanentemente. Y con esto sí, ahora sí, les mando un beso, un abrazo y les digo chao, chao. Nos vemos en la próxima, nos vemos en el congreso y nos vemos en los próximos procesos formativos. Un abrazo, chao, chao, chao. En los comentarios que yo les voy a estar respondiendo, por los comentarios. Chao, chao.